Bienvenidos a nuestro podcast llamado Té con Té, que es patrocinado por la revista TUC, la cual próximamente estará en circulación. Revista TUC es una revista de contenido cultural y artístico que además incluye un directorio de servicios y comercios donde usted puede anunciarse o buscar lo que necesite. Esperamos que les guste mucho para que vuelvan a escucharnos. Aquí en Té con Té contaremos experiencias de distintos temas y los invitamos también a que nos escriban. Nos manden sus opiniones y experiencias para comentarlas aquí. El tema de hoy será duendes y fantasmas. Así que prepárense. El equipo está formado por Ana, Gio, Dani y hoy tenemos un invitado. Le damos la bienvenida a Chito. Según Wikipedia, los duendes son criaturas mitológicas fantásticas de forma humanoide, pero del tamaño de un niño pequeño que están presentes en el folclore de muchas culturas. La etimología de su nombre proviene de la expresión duende casa o dueño de casa. Los fantasmas, en el folclore de muchas culturas, son supuestos espíritus o almas errantes de seres muertos, más raramente aún vivos, que se manifiestan entre los vivos de forma perceptible, por ejemplo, visual, a través de sonidos, aromas o desplazando objetos, principalmente en lugares que frecuentaban en vida o en asociación con sus personas cercanas. Ahora vamos a pasar con nuestro invitado Andrés para que nos cuente su historia. Bueno, ya que estamos hablando del tema de los duendes, más que nada esta experiencia la vivió mi papá, ya que yo era muy pequeño para tener conciencia de esto o recordarlo. Y varias veces él me comentó que cuando yo era niño, por ahí de los 2 años más o menos, yo recurría mucho a esconderme debajo de la mesa y comenzaba a hablar solo y decir nombres. Lo más curioso es que siempre eran los mismos nombres, no es como que yo me los inventara. Además de que eran nombres que no pertenecían ni a familiares cercanos ni a programas de televisión, como acostumbraría cualquier niño a repetir los nombres. Pero lo más curioso de esta anécdota es que decía que yo me metía debajo del comedor y ahí me quedaba por horas, hablando y hablando solo. Y mi papá siempre ha sido una persona que cree en lo paranormal. Por eso es que él más que nada me decía que hablaba con duendes. Lo que confirmó esta creencia, tan solo para él, fue que una noche, mientras todos dormían, él escuchaba ruidos en la cocina. Para este tiempo mi papá se dedicaba a la caza, por lo que tenía armas como lo que son pistolas y escopetas, ¿no? Entonces, para él la primera acción fue agarrar un arma y ver quién se quería meter a la casa, ¿no? Entonces, al ver debajo de la mesa un pequeño bulto humanoide, se quedó petrificado, ya que mi papá la primera reacción que tuvo fue quererle disparar, pero no pudo. Se quedó petrificado y hasta que este ser no se movió de ahí, no salió por la ventana, mi papá no pudo volver a recobrar el control de su cuerpo. Lo cual sí te pone a pensar bastante en ese tipo de situaciones, ¿no? En las cuales, ¿qué hubiese pasado si mi papá no se hubiera petrificado o si él pudiera haber tomado alguna prueba de que esto era real, ya que esto solo quedó como una simple anécdota? Cuando pasó eso y tu papá te contó esa historia, te dijo cómo era, o sea, cómo lo vio, porque estamos acostumbrados a ver el duende con el sombrerito y así, ¿no? Pero te dijo así, o sea, alcanzó a ver cómo estaba vestido, cómo era o algo. Bueno, él solo me dijo que era como un hombrecito, no con la forma que tendría un niño, porque pues el cuerpo de un niño pues tiene cierta figura, ¿no? Como que no es como si fuera una persona grande, chiquita, como que los niños son más,
tienen la cabeza más grande o algo así, ¿no? Él me comentó que simplemente es una persona pequeña, como un adulto, pero a escala más pequeña, ¿no? Entonces, pues te comento, yo no lo vi o no lo recuerdo, no tengo memoria de ese acontecimiento, pero conforme lo que me cuenta mi papá, pues es algo que él tiene muy bien grabado, ¿no? Él para ese tiempo tendría como 30 y tantos años. También retomando esto de los duendes, esto ya no me pasó a mí, esto sí le pasó a mi papá cuando él era más joven y me contaba que cuando Jalapa aún no tenía tantas construcciones, en la zona de Plaza Cristal había muchos árboles de naranjas. Entonces, para él y sus hermanos y sus amigos era muy fácil ir a cortar naranjas de estos lugares, ¿no? Y me contó que siempre que iban, había algo que los apedreaba. Y aunque ellos buscaran por todos lados y había una persona que se enojara de que fueran a cortar naranjas o los mismos propietarios de los terrenos, no, no había como tal alguien que los estuviera ahí vigilando. Simplemente las piedras salían de la nada y hasta que ellos no se iban de este lugar, no terminaban de apedrearlos. Hasta que una vez hablando con una persona mayor, le comentaron la situación, ¿no? Y les dijo que simplemente dijeran groserías. Y diciendo groserías, era como estos duendes o criaturas dejaban de hacer ahora sí sus travesuras, ¿no? Y como fue, ese día empezaron a maldecir y a decir, ahora sí, majaderías. Y en efecto dejaron de apedrearlos, ¿no? Y si no sé decir groserías, si no... no. Pues ya ni modo, vas a morir apedreado. Soy mojica. Y bueno, ya una anécdota, esta sí es personal. Yo, debido a la carrera que elegí, pues viajaba bastante de prácticas de campo. Y a una de esas fue a las faldas del Cofre de Perote. Más que nada cerca de pescados o de conejos. Y pues cada vez que nosotros terminábamos de hacer nuestras actividades, en este caso era medir la circunferencia de los árboles, este, pues se nos hacía fácil ir a explorar el sitio para como desestresarnos del trabajo y conocer más y tener más experiencias entre amigos, ¿no? En una de esas, uno de ellos sabía que por ahí había un sitio donde había una capillita, la cual pues a pesar de que uno diría que es algún, una estructura para conmemorar o para hacer memoria de alguien que falleció, pues no, porque sí era como una capilla, sí tenía dentro pequeños asientos y la forma como si fuera de una casita, lo cual se nos hacía raro y decía que era porque ahí había duendes y decían que según habían atrapado un duende por ahí, pero nosotros quisimos ir a ver y en efecto había bastantes como graneros o estructuras de madera, pero no logramos ver gente, simplemente era pasto alto y estas pequeñas estructuras de madera y la capilla pequeña, ¿no? Con veladoras prendidas. Entonces muchos de mis compañeros y compañeras se espantaron y decidieron regresarse. Otros tenían la vaga costumbre de que según volteándote la ropa, ya no te iban a hacer nada. Entiendo. Entonces, ¿Qué tiene que ver? pues quién sabe. Pero los, Ajá. los pocos que nos quedamos, que fuimos como 4, sí llegamos a escuchar ruidos extraños, como pisadas pequeñas en las estructuras o ruidos, incluso pequeñas risas, pero no logramos ver absolutamente nada. Esta historia también me recuerda a otra en la cual yo no fui, pero me contaron unos compañeros que fueron un día de práctica a un lugar cerca del mar, donde había una cabaña. Y me contaron que ya cuando se iban a dormir, vieron a lo lejos como una fogata prendida y escuchaban música como de tambores pequeños y pequeñas risas. Pero, Ajá. quién Duendes sabe, eran africanos. duendes africanos, ¿no? Sí. Pero que ellos al querer buscar no encontraban absolutamente nada. Y al otro día se les perdieron varias cosas que dejaron afuera de la cabaña.
pero pues no sé qué pensar ya que yo no estuve en ese momento. Pero pues no creo que ellos me hayan mentido con algo tan Específico. específico, ¿no? Qué Sí. loco. Sí, pues me parece como muy curioso esto que mencionas, sobre todo lo que dijimos como de la creencia de volteándote la ropa, pues vas a alejar como los duendes de que te pierdan, ¿no? O sea, a mí se me hace como muy interesante y muy curioso como toda esta creencia que está como difundida y pues bueno, yo soy como algo escéptico con este tema de lo que son los duendes y los fantasmas y todo eso, pero pues igual no me mantengo como cerrado a la posibilidad de que existan estas cosas, ¿no? Eh, no sé, se me hace como bastante curioso de dónde sale esa creencia, ¿no? Colectiva, si es en verdad que alguien haya hecho eso o cómo descubrieron como esa costumbre de vestirte al revés, O de ponerte, insultar. o de insultar, por ejemplo. O de poner dulces que también dicen que eso pues ayuda como a contentar a los duendes, ¿no? Porque dicen que son muy traviesos. O Como que sea, te esconden cosas, ¿no? como que te esconden cosas y todo eso. O sea, ¿de dónde creen ustedes que salen esas creencias? ¿Serán como... Yo creo que van de ¿Será que... generación en generación, ¿no? Lo que le cuentan los abuelos a tus abuelos y tus abuelos a tus papás y ellos a ti, ¿no? O sea, son cosas que se van heredando Sí. conforme van la generación. Y pues, quieras o no, digo, si ellos descubrieron o piensan que esa es una manera de evadir las travesuras o que ellos te hagan algo, pues no está de más, ¿no? Entonces, son, son cosas que uno se pone a pensar y pues quizás las personas no tan escépticas dirán, ah, pues es una tontería, ¿no? Que volteándote la ropa ya evitas que un ser de estos te pierda, ¿no? Pero pues, no sé, son cosas sobrenaturales que pues solamente queda tener la mente abierta y no esperar nada, ¿no? Pues lo de la ropa es algo que nunca he hecho, pero lo de los dulces es, bueno, sí ha sido, me ha funcionado, porque sí le he puesto dulces, luego les ponía, cuando empezaban como que otra vez a esconderme las cosas o que se cambiaban de lugar y así. De hecho, mi mamá fue que me dijo, cómprales dulces para que que se ponen contentos y con eso, ¿no? Y yo, bueno. Y ya les puse unos chiclosos, compré unos chiclosos ahí, los puse en una mesita y sí dejaron de escondernos cosas, de cambiar de lugar las cosas. Fue muy, sí, o sea, sí sirve eso. Lo demás yo no sé, y lo de insultar tampoco sé porque no es como que se me antoje insultar a un ser. Sí, aparte he escuchado mucho de que también hay distintos tipos de duendes, ¿no? Estaba viendo la otra vez como no era era un reportaje, si no mal recuerdo, de la Casa de los Duendes ahí en Pachuca. Hay un museo de los duendes en Huasca de Ocampo y estaba viendo el otro día un reportaje en el que mencionan que los duendes tienen como un temperamento diferente, ¿no? O sea, hay como diferentes tipos de duendes. Se dice que hay como que los duendes que son malos, los duendes que son traviesos, no sé, si habían escuchado como hablar de eso, o de los llamados chaneques, que tengo entendido yo por lo que he escuchado, son como los duendes malos, ¿no? ¿Qué me pueden compartir acerca de eso? Pues yo lo único que he investigado es de que los duendes que son malos, o es lo que yo he visto en internet, los que dicen que son malos son los que viven en el campo, los que dicen que son juguetones y todo eso son los que están en casa, que son los que te pierden las cosas y así. Dicen que los que son malos o esos son los que son muy territoriales y por eso luego te pierden o te avientan piedras y esas cosas. Pero los que están en tu casa son los juguetones, los contentos, los que también luego te andan como que jalando la ropa o que jalando el cabello y así. Y vi un documental de ahí de la Casa del Duende que dicen que se dan cuenta que hay duendes cuando los caballos amanecen con trenzas en su cola o algo así decía. Eso pasa, eso es muy, muy interesante y ahorita que lo mencionas sí me estaba acordando de esa parte. De hecho, en ese museo están así como todas las colas de caballo así trenzadas por los duendes, ¿no?
Está Los berros, ¿no? en los verdes. Sí, pero está súper interesante y no, bueno, a mí me gustaría que me comentaran que si han escuchado hablar de los chaneques, porque a mí se me hace como muy intrigante ese tema. Bueno, lo que yo sabía, según, eh, era que los chaneques eran como los duendes, pero que según son bonitos, ¿no? O sea, son atractivos y ajá, ándale, y ese como que don que tenían los hacía que perdieran a la gente en el bosque, ¿no? Lo que hacían era meter a las personas al bosque para perderlos. ¿Con qué fin? ¿Quién sabe, no? Yo he escuchado que son como los guardianes del bosque o algo así. Yo tengo algo que contarles. A ver, ay, perdón, bueno, eso lo supe cuando estaba viviendo en Playa del Carmen. Allá hay unas figuras pequeñas que se llaman alush, que son, bueno, normalmente son unas figuras como hechas de barro. Y también tiene que ver eso, o sea, se supone a lo que yo investigué y pregunté a la gente que realmente conoce eso, es de que haz de cuenta que está la figura y en medio tiene como un plato. Entonces lo que yo tenía que hacer era darle de comer antes de que yo comiera, porque es lo mismo que hacen los duendes, ¿no? O sea, te pueden hacer travesuras, o sea, cuidan tu hogar, pero también si se te olvida o algo, o sea, sí te pueden llegar a hacer cosas así. También me dijeron que esos nunca los vas a ver, pero el día que tú los puedas ver, te puedes enfermar o te puede dar algo. Eso es muy cultural de justamente de allá de, pues, Yucateca, ajá. Bueno, maya más bien. Estaría súper interesante hablar con gente de allá, ¿no? Porque justamente la gente que vive en los pueblos y todo eso, pues son las que te cuentan mejor como estos casos de leyendas, ¿no? Nosotros pues somos como personas que apenas y han escuchado cosas, ¿no? O sea, no somos expertos en el tema, no somos duendólogos ni, ni nada de eso, ¿no? Simplemente somos personas que nos apasionan estos temas y pues nada, o sea, está pues chido como saber la perspectiva que tienen allá como de lo mismo, ¿no? Y bueno, también otra cosa para agregar. Bueno, normalmente allá lo que es así muy común es de que la gente, o sea, aparte de que los utilicen en los hogares, más bien los utilizan en lugares donde tienen como cosas que siembran. O sea, ellos cuidan eso y ellos espantan las cosas que se supone que llegan así como que a quitarte lo tuyo. Entonces, ese es el trabajo. Una vez sí me pasó que llevaba muy pocos días con ese alush. También me habían dicho, o sea, ahí puede haber réplicas y puede haber los que realmente son reales, ¿no? Porque me dijeron que hay algunos que, por ejemplo, para como ponerle el sello, para que eso funcione, entre comillas, es, por ejemplo, matar así un insecto y ponérselo. O sea, eso es como el sello, ¿no? Exacto. Y una vez sí me pasó que estaba en mi cuarto donde estaba viviendo y yo dormía en una hamaca. Entonces, eh, ese día me parece que se me había olvidado así como que ponerle de comer porque trabajaba, pero sí se sentía un poco pesado, yo creo, pero sí se sentía un poco pesado allí y sentía que alguien estaba, o sea, todo estaba oscuro y sentía yo que algo estaba atrás de mí y volteaba y pues no había nada. ¿Y qué se supone que se hace como para contentarlos en ese caso, no te dijeron? Pues me dijeron que, o sea, solamente es seguir así como que no dejar de darles de comer. Pero si llega el momento en el que ya no lo quieres tener, porque es como si tuvieras un elfo, ¿no? Pero más bien allá lo que me he dado cuenta es de que como su cultura es muy apegada, o sea, todavía sigue existiendo eso, yo siento que es un poco más fuerte que cualquier otra cosa si compras un elfo o un duende, ¿no? Y me dijeron que si el día que ya no quisieras tenerlo, sí tenías que quemarlo para que ya no, bueno, para que ya no existiera eso y ya no te pasara así como que algo allí, ¿no? Pero pues esa es mi historia. Ay, qué miedo. Ya sé. Bueno, también yo había visto que luego en zonas ya de bosque, pues se acostumbra mucho a hacer cabañas, ¿no? Para turistas, para que los turistas vayan y conozcan y se queden ahí, ¿no? Y como muchas veces estos aluches quedan en ese bosque, dicen que les escondían las cosas. O sea que luego, no sé, dejaban afuera las chanclas o suéteres o cosas así y que salían y ya no había nada, ¿no?
y que los mismos pobladores o gente que vivía por ahí les decían que no dejaran cosas afuera, que porque se les podían perder. Yo creo. Pero también algo que me acuerdo es que tu hermano tenía de estos duendecitos, ¿no? Tenía de esos trolls y, Otro tipo de criaturas. y que según estos te ayudaban para la buena suerte, el dinero, el amor y lo que tú les pidieras, ¿no? Pero que si tú no los cuidabas o no les hablabas o algo así, aunque fuera una figurita, se enojaban y te hacían travesuras en tu casa. Te escondían las cosas o hacían que te fuera mal o que te faltara el dinero. Y tengo entendido que cuando te querías deshacer de esta figura, no tenías que simplemente tirarla y ya, ¿no? Tenías que regalársela a alguien Ujú. para que como que no tomara represalias contra ti, ¿no? Entonces era de que, mira, te regalo esto. Y Ujú. te regalan tu troll, ¿no? Y pues ya, se supone que te tienes que encomendar a ellos, no como si fueran un santo, sino como si fueran una deidad que te va a apoyar, ¿no? Ujú. Pero pues sí son temas medio extraños. ¿No quieres recibir el troll? ¿O a Pues, fuerza lo tienes no, que no, no. recibir? Si la persona que lo tiene que buscar quien lo quiera, ¿no? Ujú. Y ya, o sea, son cosas muy extrañas. Sí, son como una especie de amuleto, ¿no? Pero un amuleto vivo, un protector más bien sería, ¿no? Sí. Como un guardián. Y que se escuchan cosas, ¿no? En las noches cuando no les estás tú siendo fieles, que en las noches puedes escuchar que suena, que caminan en la mesa o que se mueven de lugar o te pierden cosas. Entonces sí está medio extraño, ¿no? Yo tengo una amiga que ella se compró un troll. Ella es de Puebla y la conocí en la secundaria. Pero sí, estaba bien raro porque, bueno, ella es como que se metió mucho en esas ondas, ¿no? Y tenían como colección de varios, pero había uno en específico que ella andaba jalando para todos lados. Pero como que se hizo un vínculo ahí con el troll bien extraño. La cosa es que cuando ella llevaba algún invitado o así, el troll desaparecía, pero desaparecían cosas también de ella, como que le escondía cosas, como diciendo que no le gustaba que hubiera más personas ahí con ella, ¿no? Ajá, o sea, fue a la tienda en donde lo compró y le dijo la señora que el troll se había enamorado de ella y pues que se ponía celoso de que fueran a visitarla, ¿no? Y que tenía que tener muchísimo cuidado porque ya una vez que estaban enamorados iba a ser muy difícil deshacerse de ellos, ¿no? Entonces pasó un buen de tiempo, pero ella como que empezó a alejarlo, pues para ya no tener como ese vínculo, pero el troll aparecía así de repente, o sea, ella lo dejaba en el baño. Ajá, ella lo dejaba en el baño y de repente aparecía, iba a la escuela, llegaba y lo veía en su mochila, ¿no? Y así como de, ¿cómo llegaste aquí, no? Y empezaron a pasar ese tipo de cosas y ella le empezó a dar un montón de miedo y le dijo la señora esta que de hecho tenía que regalarlo porque solamente así podía como, pues deshacer ese vínculo y no se sentía ofendido el troll. Entonces se lo regaló a su hermana que ella vivía en México. Sí, Se y enamoró de su hermana, ¿no? pues no, bueno, Ya hasta tu hermana, o sea, mínimo un desconocido. ya sé, pero no sé si a su hermana le habrá contado así como de, oye, es que Ah, le pasa voy a hacer esto, la llévatelo, ¿no? maldad. Yo creo, pero hasta ahorita tengo entendido que la chica todavía lo tiene y que no ha tenido ningún problema con él, o sea, como que no Se está enamoró del troll también. ella, no manches. No, pero el troll no se enamoró de la hermana, era fiel, ni modo de andar con las dos. ¿Quién sabe? Eso lleva a ser muy ¿Quién sabe? enfermo. Pues quién sabe, es como curioso, ¿no? Todo eso que se escucha de estos seres, los trolls y todo eso, porque no sé, a mí me acaba de entrar como la duda de qué pasaría si tienes varios de estos trolls, ¿no? Porque pues si tienen como ese vínculo que crean con uno y celos y todo eso. O sea, si tienes más de un troll te protege o qué es lo que pasa, ¿no? Pelean entre ellos, ¿no? Se pelean entre ellos, ¿qué es lo que sucede cuando tienes más de un troll? Bueno, Pues quién sabe. Eso se lo podrías preguntar a tu hermano, ya que él tenía varios. ¿tenía varios? Sí, No me acuerdo de eso. tenía una vitrina llena de trolls. Y esto me lo contaba mi hermana, porque decía que a ella le daba miedo. Luego ir a visitar y que viera la vitrina llena de estos
de estas figuritas, ¿no? Y que se le hacía raro que luego se movían. O sea, ella no veía que se movían, pero de la nada veía que un día estaban acá y otro día estaban en otro lado, ¿no? Entonces como que sí está medio extraño. Vamos a una pausa. En un momento regresamos. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores TUC, Revista de Arte y Cultura, y al canal de YouTube Luxaband, Historias Originales de Terror. Igual lo pueden encontrar en Facebook con el mismo nombre, Luxaband, y espero que les guste. Y bueno, tras una breve pausa continuamos con el podcast. Estamos hablando de historias de terror, sobre todo estamos hablando de experiencias. El tema son los duendes y fantasmas. Vamos a dar inicio al tema de los fantasmas para continuar con esta sesión. Comenzamos por aquí con Ana y Sosorbe. Pues yo tengo muchas. ¿Cuál quieren? Escojan. Bueno, la más que siempre, así, la que siempre estoy contando es la que me pasó en Chachalacas. Esa es la, bueno, es la que más pánico me da y también risa. Ahorita ya me da risa, ¿no? Cuando lo viví sí me dio un buen de pánico, porque ha sido como de las pocas experiencias en las que he tenido contacto con un fantasma así, o un ente, o un espíritu, lo que sea, frente a frente, ¿no? Íbamos mi papá, mis primos y yo a acampar a Chachalacas. Tengo que decir que no llevábamos absolutamente nada para acampar. No llevábamos ni tienda, ni cobijas, ni nada así, nada. Nuestro plan era irnos bien hippies, ahí dormir en la arena, muriéndonos de frío, pero bueno. Enterrados en la arena, la arena era nuestra cobija. Pero bueno, llegamos y llegamos como a las 2:30, 3 de la mañana. Comimos algo y como 3:30 dijimos, hay que meternos a nadar. Es muy buena idea meterse a nadar a las 3:30 de la mañana. Ya nos metimos y ahí estábamos todos, que aventándonos una pelota. Y uno de mis primos ve a lo lejos y le dice a mi tío, oye, ¿qué es eso? Voltea a mi tío y dice, no sé qué es. Y dice, no es nada, que no sé qué, bueno. Y otra vez pasaron 5 minutos y le dice, Carlos, ve qué es lo que le dice mi primo a mi tío. Carlos, ve qué es eso. Y voltea a mi tío y ve así como una sombra a lo lejos que se acercaba a nosotros. Yo ahí no logré verlo bien porque todavía estaba lejos y yo no veo bien de lejos. Te va a matar la ceguera. Sí, tengo que enfocar los ojos. Pero mi papá sí se dio cuenta, ¿no? Y me dijo, córrele. Y yo, oh por Dios. Y yo al momento pensé que era algo así como, pues una persona viva que nos quería hacer daño, ¿no? Que venía alguien en una lancha o lo que sea. Entonces, pues yo salí corriendo, ¿no? Mi papá me dijo, corre, y yo corro. Y ya cuando estábamos saliendo corriendo, yo volteo y ya vi, o sea, pude ver a 1 metro de mí, menos de 1 metro, que estaba una silueta. ¿Un poco tan cerca, en serio? Sí, súper cerca. Estaba la silueta de una mujer, no tenía cara, era todo de blanco y pude ver que estaba como flotando arriba del agua, obviamente flotando, como unos 10, 15 centímetros arriba del agua y no, o sea, no se le podía ver cara, pero sabías que era una mujer, o sea, tenía cuerpo de mujer. Y estaba súper cerquita de nosotros en cuestión de minutos. Salimos corriendo y por las prisas dejamos todo en la cabañita. Dejamos celulares, dejamos ropa. Mi tío había metido el coche en la arena. Entonces salimos corriendo, ni siquiera nos metimos al coche, pues salimos así sin nada. Dejamos todo, dejamos el coche. Llegamos a la carretera y fue como de, o sea, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué no nos regresamos al coche? Ni modo de dejarlo ahí. Y fue como de, nadie quería regresar. Teníamos las rodillas sangrando, mi papá se había roto el pie, el dedo. El pie. Se reventó el dedo ahí de que se lo golpeó con una
piedra mientras salía corriendo. Todos así ya estábamos bien lastimados. Estábamos descalzos porque habíamos dejado todo y estábamos adentro del mar, descalzos. Entonces regresamos con un miedo y cuando regresamos ahí a la playa, estaba esa silueta de mujer justo en la orilla, hacia donde nosotros salimos corriendo. Y ya así fue como de, hay que meternos casi casi sin ver, agarrar nuestras cosas, meternos al coche y o sea, ya irnos, ¿no? Pero como a mi tío se le ocurrió meter el coche en la arena, pues no podía salir, o sea, no lo podía arrancar. Entonces estaba ahí como el fantasma enfrente, el coche ahí todo atorado, yo muriendo de miedo, todos muriendo de miedo, ensangrentados. Se tuvo que bajar mi primo a empujar el coche y mi tío así como de a toda prisa tratando de arrancarlo y arrancó. Tuvimos que estacionarnos en un Oxxo para alumbrarnos. Mi tío bajó a comprar chocolates porque a todos se nos bajó la presión. Y ya así como de, ay, dormimos un ratito ahí y regresamos a la carretera, digo, a la casa como a las 5 o 6 de la mañana. Y ya a contar esa historia así a todos los que estaban ahí, porque se sacaron de onda, mis abuelas y todo eso, de que llegáramos tan temprano y tan rápido, ¿no? Y ya les contamos la historia y fue como de, oh, por Dios, no es posible. O sea, al principio como que no nos creían, pero es algo que vimos todos. O sea, todos van a decir silueta de mujer, de blanco, flotando, sin cara. ¿Cuándo fue? Tiene como 6, 7 años. O sea, ya tiene bastante. Y después preguntamos ahí a los pescadores y nos dijeron que había de dos. Bueno, uno nos dijeron que era la guardiana del mar. Y otro nos dijo que ahí echaban brujería. Entonces que era como la persona que cuidaba que no nos lleváramos nada de lo que habían aventado ahí, de brujerías. Bueno, ya retomando el tema de los fantasmas, ahí tengo varias anécdotas que, pues, en la mayoría, pues, simplemente quedaron en visiones, ¿no? Por ejemplo, hace bastante tiempo esto le pasó a mi hermana. Nosotros vivíamos cerca del tránsito del estado y teníamos una casa en la cual solamente eran 2 cuartos, ¿no? Y ese día yo me fui a quedar con mi primo a dormir. Mi mamá salió y solamente se quedó mi hermana. Y por esos tiempos estaba muy de moda el ocupar Messenger para hacer videollamadas, ¿no? Así de pixeleadas y Web Messenger, ¿no? ándale. Y, De Windows. y con la calidad más baja, pero pues era lo que había, ¿no? Entonces, mi hermana estaba hablando con un amigo suyo que le dijo, oye Gloria, ¿a poco ya llegó tu mamá? Y mi hermana le dijo, no, ¿por qué? Ella me dijo que iba a tardar. Me dijo, es que clarito vi que atrás de ti pasó una mujer. Le dice, no manches, no me espantes. Le dice, clarito vi, hasta dije, no, pues seguramente su mamá ya llegó, ¿no? Y yo aquí haciendo ruido tan noche. Dice, no, mi mamá no está. Y mi hermano se fue con mis primos. Entonces, pues, dice que sí se espantó. Pero pues no le pusimos mucha atención a esa historia. Luego nos cambiamos de casa, en la cual solamente duramos un año. Pero en ese año, pues mi hermana acostumbró a hacer una fiesta e invitó a una amiga suya, la cual tenía de pareja a alguien que se dedicaba a ser curandero, ¿no? Entonces, algo muy curioso que dijo esta persona fue que al fijarse en mi cuarto, le comentó a mi hermana que yo debería poner un vaso de agua debajo de la cama. Y le preguntó que por qué, que qué razón había para hacerlo. Y este vato le dijo que fue porque él vio que había una entidad dentro de mi cuarto, la cual estaba sedienta y no se iba a ir hasta que saciara su sed. Entonces, sí, noté ese cambio, porque antes de esto yo veía una figura cada vez que me iba a dormir a este cuarto. Cuando estaba en la sala, pues daba vista hacia donde estaba mi cuarto y veía una silueta asomada en la puerta. Y yo pues siempre buscaba la manera de que fuera algo creíble, ¿no? Pero nunca vi nada. Y viceversa, cuando estaba acostado veía que la silueta estaba del otro lado de la puerta. Pero pues nunca supe qué fue hasta que puse el vaso de agua y pues ya dejó de salir.
Y otra de mis anécdotas ya es donde vivo actualmente, la cual, pues, hubo un día en el cual yo estaba en la sala jugando videojuegos, mientras mi papá preparaba la cena. Y en eso mi papá me grita enojado que ya iba a estar la cena, que dejara de estarlo presionando. Para esto yo le dije, pero yo no dije nada, yo simplemente estoy jugando, ¿no? Y él me dijo que no, que clarito vio que alguien se asomó por la puerta y se le quedó viendo y lo vio por el ramillo del ojo. Claro que yo le dije que no era yo, que yo todo el rato estuve sentado jugando, ¿no? Entonces, lo mismo pasó. Cuando me dijo que ya iba a estar, vio que alguien fue hacia el baño. Y cuando me vio, cuando él fue a poner el plato sobre la mesa, vio que yo todavía seguía sentado. Entonces me preguntó que si yo había ido al baño. Le dije, no, pues yo me quedé aquí sentado jugando todavía. Por eso es que en mi casa siempre se ven este tipo de cosas. No es como que se vean así cuando las enfocas, sino que se ven por el rabillo del ojo. Es como lo que dicen que es la gente sombra o algo así. Entonces no, nunca le encontré una explicación científica pues para desmentir esto, ¿no? Pero pues son cosas que pasan. Pues está muy interesante tu historia, Chito, Andrés. Eh, yo no he tenido como muchas experiencias paranormales, a decir verdad. Solo un par de situaciones extrañas que he vivido, pero sí me acuerdo, un par de ellas. Esta no la conté, pero hace rato. Pero cuando era niño, me acuerdo que en una... Pues yo siempre esperaba como las fechas de Navidad porque pues regalos y ya saben. Y una vez pues estaban como toda la familia en... ¿Te acuerdas de esa casa de Soledad Ramos? Estábamos ahí, pues reunida toda la familia abajo en la cena de Navidad y me habían regalado un juguete bien chido de cangrejo, no me acuerdo, pero siempre me regalaban monstruos y cosas así. Me encantaban. Y bueno, yo me subí como a jugar porque pues estaba chocado de de como que los otros niños quisieran jugar conmigo, entonces yo me subí y el cuarto estaba solo, así, totalmente solo. Era un cuarto grande y era una casa muy grande. Por lo tanto, pues esa casa siempre me dio como cosa, ¿no? O sea, yo era muy miedoso y sin... Ni siquiera éramos como de acostumbrar a hablar cosas de terror y eso. Pero pues esa casa imponía, ¿no? Estaba muy grande esa casa, tenía un patio enorme con un pasillo. Y yo me subí y de repente, pues estaba jugando así yo solito. Escucho que desde el closet de mis padres, estaba en el cuarto de mis padres, me dicen, Giovanni. Su madre desde el closet. Y yo así de, ¿qué onda, no? Así, siendo niño y, Giovanni, háblale a tu mamá. Así clarito escuché que dijeron eso y yo así de, mi tío me está jugando una broma o algo. Por Dios. Abrí el closet y estaba vacío. Y eso me pasó 2 veces. O sea, uno fue cuando era niño y la otra me pasó en mi casa donde vivía en Eulalio Vela, ¿te acuerdas, Chito? Ahí en los departamentos. Aunque esto sí se lo atribuyo un poco más como al cansancio y al sueño. Porque yo estaba acostado y de repente escucho lo mismo, así de que me hablan, Giovanni, como susurrado. Y yo así de, ¿qué quieres? Así, pues pensé que era mi tío, así. Pero pues como que estaba medio en ese lapso también entre dormido y despierto. Yo así de, ¿qué? ¿Dónde está tu mamá? Así me preguntan. Yo pues ahí en el cuarto, ¿no? Todavía les respondí que fue algo como muy chistoso. Y pues después me cayó el 20 de que pues quién me había hablado y pues me fijé y no había nadie, ¿no? O sea, Pero ahí en Soledad Ramos, en la otra casa donde vivías con mi abuela Imelda, sí hay bastantes anécdotas de que se movían los platos y que se escuchaban gritos de que alguien se tiraba de la azotea, ¿no? así es que esa casa guardaba vibras raras. Pero, o sea, era clarito que un plato podía estar así en la mesa y de la nada empezaba. Y pues sí era muy extraño, ¿no? Yo por eso no me gustaba estar solo ahí cuando los iba a visitar.
Y pues, No, es justamente lo que digo, que la casa imponía, de verdad, o sea, yo como que pues no estaba como al pendiente de sucesos paranormales, era un niño, ¿no? Cuando vivía ahí, pero no me gustaba jamás quedarme solo a mí. Una vez me quedé solo en el cuarto de mis papás, así, se fue la luz, y yo pues me acobijé así súper cabrón, y pues ahí me quedé como hecho bolita sufriendo muy feo, pero sí esa casa imponía mucho. Y sí dice mi mamá que, bueno, mi mamá puede contar esa historia de que sí alguna vez escuchó canicas en el techo y Que le jalaron los pies. que le jalaron los pies una vez a mi mamá. Y por eso la duerme con los pies tapados. Ujú. Porque se los jalaron. Ahí justo en esa casa. Justo en esa casa. Y que eso de las canicas, yo he escuchado que mucha gente lo cuenta, ¿no? De que escuchan a las 3 de la mañana canicas cuando pues arriba ni había nadie, ¿no? Y eso pues son cosas como curiosas, ¿no? Bastante interesantes. Una vez hace mucho tiempo, cuando yo era niña, bueno, no tiene tanto, pero sí tiene unos años, Cuando eras niña, ¿de qué tan niña? como 6 años. Tenía 6 años. Ajá, Pues ya tiene tiempo. pues sí, ¿verdad? Bueno, cuando tenía como 6 años, yo jugaba con una amiga y ella vivía ahí en la casa de Alfaro. Bueno, la entrada de su casa era en el Callejón del Infiernillo, lo cual pues era bastante tenebroso ya decir que vivo pues, en el Callejón del Infiernillo, ¿no? Bueno, la casa está en la esquina y ya no vive ahí, pero pues en ese momento sí. Y antes, bueno, subíamos mucho a jugar a la casa de su abuelita. Tenía una cocina enorme que nadie usaba, pero era enorme, enorme esa cocina. Estaba toda equipada como si realmente ahí cocinaran, o sea, tenía como 3 hornos y un montón de cosas. Entonces nosotros jugábamos a la comidita ahí, ¿no? Y en una ocasión subió su hermana menor, que en ese momento tenía como 3, 4 años. Y quería jugar con nosotras y nosotros decíamos, no, no juegues, ¿no? O sea, nunca la dejábamos jugar. Y ella se iba a un cuartito junto de la cocina, que era como una sala, y ahí se quedaba esperándonos. Y en una ocasión dijimos, ay, qué feas somos, vamos por María, pobrecita. Y entramos y vimos que estaba junto a ella un niño chiquito. Y dijimos, bueno, ya está jugando con el niño, sepa de quién es el niño, pero pues ahí la dejamos, ¿no? Pues estaba jugando. Y ya nosotros seguimos ahí en nuestro show, ¿no? Y en diferentes ocasiones veíamos a ese niño, como de ¿este niño qué? O sea, ¿de dónde sale? ¿De quién es hijo? Ajá. Porque pues no, o sea, no había nadie más con un niño. Y hubo una ocasión en la que vimos un cuadro con la cara del niño que veíamos que jugaba con María y con nosotras de vez en cuando. Bueno, mi amiga y yo bajamos corriendo y le dijimos a nuestras mamás, o sea, nosotros jugamos con este niño, es el niño del cuadro. Y estábamos súper emocionadas, pero también como con miedo. Y nos dicen nuestras mamás, o sea, nosotras cuando éramos niñas también veíamos a este mismo niño en esa misma casa. Y me contó mi mamá que en una ocasión ella estaba parada ahí mismo, afuera de la cocina grande donde jugábamos nosotras, y vio que venía el niño corriendo hacia ella, pero ella pensó que era algún hermano de su amiga, y de repente vio cómo se desvaneció ante sus ojos, ¿no? Y era el mismo niño con el que nosotros jugábamos, y era el mismo niño del cuadro. Entonces estábamos así todas, sí, así como de, ¿qué onda? Y ya lo que hicimos fue quemar el cuadro, y creo que eso fue lo que hizo que el niño dejara de aparecerse, porque nunca más volvimos a saber de ese niño. Sí, pues qué interesante, y sobre todo por lo que dices de que se aparecía en el callejón del infiernillo, del infiernillo, ¿no? Aquí dice, bueno, estoy leyendo un artículo, dice, el callejón del infiernillo ubicado en el centro histórico de Jalapa es uno de los sitios empedrados que caracterizan a la capital y que datan desde la época de la colonia. Sin embargo, según cuenta la leyenda, en este de vez en cuando se aparece el demonio.
Se encuentra entre las calles José María Alfaro y Francisco y Madero. Zona que al ser de poco flujo peatonal y vehicular hace que el lugar se vuelva más misterioso aún. Además, al ser de proporciones estrechas y tener una ligera curva en medio del camino, se vuelve sorpresivo lo que se puede encontrar al final de este. Está muy bonito ese callejón. A mí siempre se me ha hecho como una vuelta al pasado, por así decirlo. Queda pues, entre Alfaro y... ahí por el Jalitic. Entonces, desde lejos ves ahí el árbol y está bien grande y está como muy... O sea, sí tiene una historia, el callejón medio tenebrosa, pero visualmente es un callejón muy bonito. Y como las casas tienen tantos árboles y tantos coloridos, o sea, es muy llamativo ese callejón, a pesar de ser un callejón muy corto. Bueno, ya que dices de la historia, aquí dice... De acuerdo con la historia, hace muchos años José y Pedro eran dos amigos que vivían por esta zona. Quién sabe quiénes sean José y Pedro, pero pues aquí están. Un día, ya casi a punto de anochecer, José, después de despedirse de su compañero, transitó por esta callejuela. Pero en esta ocasión el aura del lugar no era el mismo que todos los días. Ante esto, José comenzó a acelerar su paso para llegar lo más pronto al otro extremo del callejón, mientras su corazón latía cada vez más rápido, pero sin poder encontrar la salida del lugar. Justo antes de llegar al final se le apareció un ser enigmático, al cual ni siquiera podía sostenerle la mirada, por lo que preguntó: ¿Tú quién eres? Y éste le respondió: Soy el diablo. Acto seguido, el miedo de José se incrementó tanto que se echó a correr sin mirar atrás para poder salir del callejón, mientras el demonio comenzaba a reírse a carcajadas. A partir de entonces, cada que comienza a oscurecer, según cuentan los habitantes del lugar, el ambiente del callejón se torna tenebroso, pues la risa macabra del diablo se hace presente, así como sus constantes apariciones para causar temor a los más débiles. Música original y ambientación por Giovanni Pozos. Continuamos. Retomando el tema de los fantasmas, hay una historia sobre la Llorona que le pasó a un vecino. Él ya es una persona grande y cuando le pasó también ya era una persona grande. Pero dice, él vivía en una chocita como a unas 5 o 6 cuadras de mi casa. Todo el mundo sabía quién era, bueno, le decíamos el negro. Todo el mundo sabía quién era. Y bueno, él era como, pues, una persona sin hogar, ¿no? O sea, le regalabas comida y todo, ¿no? Y era amigo de todos y todos lo queríamos. Y una vez, en la chocita en donde estaba, dice que vio cómo entró una mujer, pero cómo atravesó, porque él tenía una rejita con alambres de púas, y vio cómo una mujer atravesó esa red de alambres y vio que la mujer tenía cara de caballo. El señor se asustó tanto que enfermó, o sea, pensaban que se iba a morir realmente, ¿no? Ahorita tú ves al señor y todavía cuenta esa historia así como súper sacado de onda. Tiene diabetes. Tiene diabetes, le dio diabetes por eso, o sea, por esa experiencia. Y por eso mismo es que todos creemos que pasó, porque, o sea, algo que te asuste de esa forma para casi morir, para que te dé diabetes, sí es como, pues, creíble, ¿no? No es nada más como de, ay, sí lo vi y medio me asusté, ¿no? Pero pues no. O sea, es algo muy creíble cuando alguien ya cae así como en una enfermedad por una experiencia así, ¿no? Y lo cuenta así. O sea, era una mujer, él vio cómo atravesó el alambre de púas y que tenía cara de caballo. Muchas personas sí han dicho que la Llorona tiene cara de caballo, otras personas dicen que no tiene cara. Otros que tienen cara de burro, que yo creo que es lo mismo que caballo. Pero, ajá, pero sí. O sea, yo nunca la he visto, pero la he escuchado. Tengo familia que la ha escuchado, pero gracias a Dios nunca la he visto. Sí, tengo un novio que la ha escuchado y le ha dado mucho miedo. Y pues yo espero jamás en la vida verla y que no me dé diabetes. Pero pues, esa es la historia que yo conozco sobre la Llorona. Y bueno, cuéntanos un poquito sobre tu experiencia escuchando La Llorona. Y sobre todo, cómo puedes estar segura de que sí fue La Llorona. O cómo piensas que pudo haber sido La Llorona y no otra cosa. ¿Cómo se escucha?
Pues las veces que yo la he escuchado ha sido en la noche, como a las 3 o 4 de la mañana. Para empezar, a esa hora, ¿quién va a estar gritando como loco en la calle? O sea, es como... Un borracho. Sí, un borracho, pero no se escucha un grito igual. O sea, el borracho se escucha que es un hombre borracho o una mujer borracha. Los gatos también se escuchan como gatos. Ajá, los gatos sabes que hacen un sonido de gato, ¿no? O sea, cuando están en el techo Están peleándose. en celo, peleando, se oye. Exactamente. Pero cuando se escucha la llorona es un quejido, o sea, de verdad un quejido como profundo, o sea, como si te tragaras el quejido. Es un sonido raro, no es algo que lo puedas comparar. Y pues está esta historia o esta leyenda de que si la escuchas lejos es que está cerca y si la escuchas cerca es que está lejos, ¿no? Y sí se escuchan ese tipo de dimensiones, o sea, es fácil saber cuando un grito es de una niña, de alguien que se está peleando o así. Pero cuando es un grito que no tiene como ni siquiera explicación, porque no puedes hacerlo tú o no puedes imitarlo, entonces ya ahí es cuando yo digo, esto es la Llorona. Entonces no es como dice el mito popular de que grita, ay, mis hijos y eso, ¿no? No. Yo la he escuchado y grita así como quejido. Lamento. Ajá, es un lamento, es un quejido, pero jamás se escucha, ay, mis hijos. O sea, es como alguien con mucho dolor, ¿no? Nada más. Un lamento, un quejido muy profundo, muy, Despechado. ajá, o sea, muy, muy, muy fuerte. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, escuchándonos, a nuestro invitado Chito, Andrés del Moral, a Anita, a Ida, a Daniela y a Cosme que están aquí presentes. Recuerden que pueden mandarnos sus historias, sería muy interesante escuchar lo que ustedes nos pueden contar, anécdotas y lo que sea. Nosotros queremos aquí contarlas para que más personas escuchen estas historias. Y bueno, pueden mandarnos también sus historias, sus experiencias sobre cualquier tema y aquí estaremos muy contentos de leerlos, de transmitirlo, de comentarlo. El correo al que pueden mandarlos es tconte2021@gmail.com. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.